Es un tema bien importante, es un tema que está en boga, porque realmente a través de la investigación que realicé durante todos estos años, estadísticas bien serias afirman que la ansiedad es la pandemia del siglo XXI. Todos, en mayor medida o en menor medida, estamos enfrentando ese enemigo silencioso que es la ansiedad, que muchas veces hemos normalizado incluso, porque bueno, yo soy así, pues, todo el tiempo estamos así, sentados hablando con la familia así. Muchas manifestaciones de ansiedad, desde taquicardia hasta que se nos seca la lengua, hasta que nos da dolor de estómago, pero todo eso lo normalizamos porque es nuestro día a día y con eso convivimos, digamos, de manera habitual. Pero no es normal, no es lo habitual. Vivimos en modo supervivencia. Hay muchos factores del contexto real que nosotros vivimos, ¿verdad? Y a veces nos mantiene así, en esa actitud de derrota, con la cabeza abajo y los hombros no erguidos precisamente porque tenemos salarios insuficientes, recursos limitados. Hay muchas veces en nuestras unidades clínicas un clima organizacional de alta presión, a veces arduo, pero esto, ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista de la neurociencia, de lo neurobiológico en nosotros? Un estado de estrés crónico y un exceso de cortisol permanente. Entonces, esto va a crear un efecto de fatiga por compasión y de distanciamiento que Mauri lo comentó casi al final de la ponencia, ¿verdad? Nos vamos despersonalizando, ya no nos importa nada, me da lo mismo, porque estoy tan agotado. Pero resulta que mira lo que dice, no estás agotada por falta de vocación, porque ustedes empiezan así como ellos. Yo tengo muchos estudiantes que tienen apenas 17 años, ni siquiera son mayores de edad y ya están aquí con nosotros. Y llega un momento que de tanto trabajo uno se siente así como derrotado, pero no es que se te acaba la vocación, sino que necesitas regular tu sistema nervioso, porque el sistema nervioso se pone permanentemente en estado de supervivencia por todo ese entorno tan difícil que nosotros, en el que nosotros nos manejamos. Bueno, trabajamos con el dolor, con el sufrimiento, con la muerte. Yo siempre le digo a mis estudiantes que enfermería es una carrera hermosa, pero así mismo como es hermosa, también tiene riesgos, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que utilizar las herramientas de la neurociencia, del bienestar, pues para conectar con la vida, vivir con gratitud y hacer las cosas de la mejor manera para evitar caer permanentemente en estos excesos de cortisol. Entonces, este modo de supervivencia nos lleva a un cansancio permanente, esa sensación que no desaparece. Duermo y amanezco más cansada de lo que me acosté. ¿A alguno le es familiar eso? El peso rebelde, que te sale un cauchito por allá y otro por acá, porque el aumento de volumen es precisamente en la zona abdominal, e incluso que hago dietas, ayuno y ejercicio no me baja el caucho. Pero resulta que es cortisol elevado también, esa grasa visceral que se acumula por el exceso de cortisol. La niebla mental. Caminé de aquí hasta allá, ya se me olvidó qué era lo que iba a hacer. ¿Qué era lo que iba a hacer? No me acuerdo. Iba subiendo o bajando la escalera cuando estoy en la mitad. Bueno, tampoco así, pero la dificultad de concentrarnos, olvidos frecuentes y además las mujeres, que en enfermería somos muchas más mujeres, cuando entramos en la etapa perimenopáusica eso se acelera por la baja estrogénica. Entonces, bueno, tenemos que cuidarnos de todo esto y estar en alerta constante nos hace sentir que no podemos, bajamos la guardia y que consumimos más energía, o sea, a un ritmo mayor del que podemos recuperarla. Entonces, por eso es tan importante ocuparnos de nosotros, cuidar de nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista del cerebro, de la neurociencia? Que no es más que lo que habían dicho los ancestros, o sea, a principios de la humanidad, pero que la neurociencia a través de neuroimágenes pues lo confirma. Ese sentirse exhausta, frustrada, con niebla mental, no es más que un cerebro en estado de alerta permanente, la multitarea. Nosotros nos sentimos productivos entre más cosas hacer. Oímos música, escuchamos un podcast de YouTube mientras estamos escuchando música y vemos una serie de Netflix. Y además también cuidamos al muchachito, ¿sí? Y bueno, o estamos cocinando, nunca estamos haciendo una sola cosa, siempre estamos haciendo la multitarea. Pero resulta que la multitarea constante lo que hace es que le envía señales de amenaza a nuestro cerebro. ¿Ok? Tiene un costo cognitivo demasiado importante que hemos normalizado y que pasamos por alto. Nuestra amígdala, no la de aquí, sino la cerebral, se inflama, ¿verdad? Y está en ese, que es el centro del miedo, y está en ese estado permanente de lucha-huida.
¿ok? Nos tiene alertas continuamente y va a acelerar esa secreción tóxica de cortisol, que nos va a bloquear el aprendizaje. Mauri hablaba de que es importante continuamente estar en la actualización para poder ser enfermeros innovadores, pero existe un bloqueo del aprendizaje cuando tenemos ese cortisol tan elevado. El cerebro ansioso no aprende, sino que se defiende. Y entonces muchas veces nos encontramos muy reactivas. Nos dicen algo y nosotros estamos así como que... El doctor Sabe siempre nos dice, no te defiendas, porque nosotros estamos siempre reactivas. Pero cuando tenemos un cerebro en calma, no estamos reactivas, sino que respondemos, hacemos una pausa. Y eso nos ayuda a estar en un estado de calma, de serenidad, que a eso nos lleva al bienestar y es lo que vamos a ir viendo después. Pero el miedo siempre va a tener ese estado de miedo, de alerta permanente, va a bloquear lo que es la empatía e incluso nuestra capacidad de aprendizaje. El cortisol no es ningún enemigo nuestro, porque el cortisol, su misión original es fundamental para que nosotros podamos tener ese estado de supervivencia, nos ayuda a levantarnos por las mañanas. Si no tuviéramos cortisol, pues no podemos levantarnos en la mañana, regula la inflamación, nos da energía para los desafíos. El problema actual es que la hormona, si no está en un equilibrio perfecto, pues se pone en exceso y nos mantiene en ese estado de alerta permanente. Porque lo más importante es el equilibrio. Todo, incluso el agua, que es lo más inocuo y excelente que existe para nuestro consumo. Si nosotros tenemos un consumo de acuerdo al volumen de peso que tenemos y todo eso, sí, a mí me tocan 2,5 litros de agua al día y me tomo 5, me da una hiponatremia y me va a sentir muy mal. Entonces, todo en exceso es lo malo. Lo malo son los excesos, el desequilibrio que se genera. Porque nuestro diseño, desde el punto de vista evolutivo, ¿verdad? Estamos diseñados para que haya un pico y ese pico baje. Es decir, cuando se activa el cortisol es porque hay una situación de el peligro letal. Nuestros ancestros tenían que luchar por su vida y si no tuvieran cortisol, pues no podrían hacerlo. Entonces, la idea es que hay ese pico y luego se vuelve a la calma. ¿Qué pasa con la vida moderna que nosotros tenemos? Fíjense que deja de ser un pico solamente y bajar, sino que se convierte en una meseta. Y el cerebro está permanentemente en estado de alerta. El cerebro no distingue entre la amenaza de un león o un email urgente, un mensaje que te llegó, 1000 notificaciones, TikTok, Instagram, LinkedIn, todas las redes sociales, más todo lo que se les ocurra. Yo les hago una invitación, desactiven todas las notificaciones. Eso te da paz. Porque cada notificación que llega, el cerebro la lee como una alerta. ¿Ok? Y eso activa nuestro cortisol, pero como para nosotros es normal. Pero eso es digamos, un detonante más. Hay muchas cosas que nosotros no podemos cambiar del entorno, ¿ok? Pero hay cosas sencillas, prácticas que podemos incluir en nuestra vida, como por ejemplo, desactivar las notificaciones. Si alguien se muere, te van a llamar, no te preocupes. Lo demás, todo te lo mandan por mensaje, pero si es algo realmente importante, la gente te llama. Entonces, es importante el tema de desactivar las notificaciones. Desde el punto de vista de la anatomía, existe lo que se llama la hipervigilancia permanente, que es lo que yo digo que hemos normalizado, que es esa incapacidad biológica para distinguir entre amenazas reales o imaginarias, porque pasamos todo el tiempo con esos pensamientos rumiantes, con ese bucle de pensamientos negativos, porque tenemos 60.000 pensamientos al día, pero el 75% de esos pensamientos son repetitivos y normalmente negativos por el sesgo de negatividad que tenemos naturalmente. Y entonces tenemos ese eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal o adrenal siempre totalmente prendido, ¿ok? No es que el mecanismo esté mal hecho, el mecanismo es perfecto, pero el problema con nosotros es que no lo apagamos nunca, lo tenemos permanentemente funcionando y eso tiene un costo neuroquímico muy importante porque esa alerta, esa desregulación va a hacer que esos neurotransmisores tan importantes para la vida pues se nos desregulen, ¿ok? Entonces nosotros necesitamos dopamina, serotonina, ¿ok? Pero si tenemos solamente el cortisol elevado, entonces esos otros neurotransmisores no logran el equilibrio que requerimos. La melatonina, por ejemplo, en la noche para poder dormir no la tenemos porque tenemos el cortisol muy elevado y eso es por muchísimas razones. Y desde el punto de vista neurobiológico, pues este eje HHS siempre está activado en ese estado de hipervigilancia constante.
Todo eso demostrado desde el punto de vista de neuroimágenes, cómo tienen efectos en nuestras estructuras cerebrales, que son tan importantes. Todos más o menos conocemos el tema del cerebro triuno, ¿verdad? Que es una teoría tan famosa y que sabemos que nosotros funcionamos a través de tres. Esa teoría habla del cerebro reptil, el límbico y el ejecutivo, ¿verdad? Desde el punto de vista de nuestro cerebro ejecutivo, que es la corteza prefrontal, esa alteración permanente del cortisol lo que hace es que nos debilita esa estructura. ¿Ok? Esa estructura, desde el punto de vista de neuroimágenes, se ve debilitada, se ve más adelgazada y nos volvemos más impulsivos. ¿Por qué? Porque entonces reina lo que está en el cerebro límbico, que es el hipocampo, que es muy importante porque es el centro de la memoria, pero esta se mantiene inflamada, que crece, la amígdala inflamada. Nosotros siempre en la oficina hablamos de que se te inflamó la amígdala. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos emocionales, reactivos, desde el punto de vista neurobiológico y de las neuroimágenes. Ok, todo esto es la realidad desde el punto de vista de la neurociencia, pero lo importante es que eso, que biológicamente es cierto, no es un destino irrevocable, sino que es el bienestar biológico, es un estado que nosotros podemos cultivar, que podemos ir moldeando. Y por eso traigo esto, que es lo que llamamos la epigenética, que es esa ciencia maravillosa que nos dice que nuestro sistema nervioso y nuestra actividad cerebral son, como no, esa base estructural y funcional que sostiene la vida y el bienestar. Nosotros podemos fortalecer nuestros genes. Fíjense que el tronco, ¿verdad? Es eso, esa cadena de doble hélice que muy bien conocemos desde el bachillerato y que tiene una cantidad de puentes y conexiones que tienen que ver con la expresión génica, ¿verdad? Y que dinamizan nuestras marcas epigenéticas. Y eso que está guindando como unas especies de frutitas no son más que lo que nosotros hacemos con esos genes para apagar o encender algunos tipos de genes que nos pueden llevar a un desgaste permanente o un mayor envejecimiento o por el contrario a vivir en el bienestar y en la calma. Entonces hablamos de la higiene del sueño, del ejercicio físico, de la nutrición, de las relaciones interpersonales saludables, del control de las adicciones, de la hidratación, o sea, todos son aspectos de la epigenética, es decir, de nuestro estilo de vida que pueden encender o apagar genes para que vivamos mejor e incluso se habla de los telómeros, que son esos capuchones de los cromosomas, que es como decir la trenza del zapato, el final de la trenza del zapato, que es lo que hace que la trenza se mantenga, ¿no? Cuando estábamos chiquitos que pisábamos las trenzas de los zapatos y rompíamos ese capuchón, la trenza se volvía un desastre. Imaginémonos eso más o menos también con lo que es el cromosoma. Ese telómero se acorta por ciertos genes que se favorecen cuando nosotros tenemos unas conductas, si se quiere, un poco destructivas con nuestra vida, que tienen que ver con el estilo de vida. Entonces, por eso es tan importante ocuparnos de nosotros mismos. Mauri ya se adelantaba y me decía cuidar de ti para cuidar de los demás. Y a eso se refiere. Y yo a todos mis estudiantes siempre se lo digo, a mis compañeros, a todas las personas que me conocen. La persona más importante de tu vida eres tú. Si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. Entonces, los genes, el ADN, como no, es como esos colores que tiene un pintor, pero puede hacerlo de manera diferente. ¿Okay? Tú tienes la oportunidad de crear esa obra de arte como tú prefieras, el consumo excesivo de alcohol, la alimentación desequilibrada, la acumulación de trabajo y la multitarea que ya la mencioné, implican un estilo de vida desordenado y más cortisol. Por supuesto, también hay condiciones médicas, ¿no? Que aceleran que algunas personas tengan mayor probabilidad de tener niveles altos de cortisol y que los mantengan en un estado de supervivencia desde el punto de vista patológico, pero los que no tenemos condiciones de ese tipo, pues tenemos muchas herramientas epigenéticas, es decir, de nuestro estilo de vida para mejorar y alcanzar ese bienestar que todos deseamos. Hay muchos, pero yo voy a mencionar, por ejemplo, lo que a mí más me gusta hablar, que es de la hidratación óptima. Hace ya casi un año hicimos una jornada de salud aquí y con mi compañera Franca, Florencia Nightingale, que está por allá, hicimos un stand y le hablamos a todo el mundo de eso que nos apasiona hablarles, que es tan importante. El agua es gratis, señores. Nadie nos cobra el agua todavía, gracias a Dios. Podemos rellenar nuestros termitos, traerlos de la casa. Bueno, si usted quiere comprar un agua cara, la puede comprar, pero por lo general la puede adquirir gratis en todos lados. Y el cerebro la necesita. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo, para que pueda estar equilibrado, necesita agua. Nosotros no podemos pensar bien si no nos hidratamos de manera adecuada. Entonces, a veces estamos tan ocupados con muchas cosas que se me olvidó y no tomé agua. Y hay indicadores, ¿ok? Llegamos a la casa en la noche y orinamos súper concentrados.
¿Qué fue eso? Que no tomé suficiente agua en el día. Es una de las cosas más sencillas y uno de los regalos más bonitos que podemos hacernos, porque digamos ya hablar de alimentación, de ejercicio, digamos un poquito más, requiere más esfuerzo y más voluntad, pero el agua es un gran regalo que puedes darte. Hay muchísimas teorías con respecto a cuál es el cálculo para saber qué es lo que nos corresponde, pero este es bien sencillito, me pareció. Incluso la Organización Mundial de la Salud lo avala, ambos, que es multiplicar tu peso por 35, y eso te da la cantidad de mililitros de agua al día que tienes que tomarte, o dividir tu peso entre 7, y eso te da la cantidad de vasos de agua, y esos vasos de agua son de 250 mililitros. Por ejemplo, yo peso 70 kilos, y debo tomarme unos 10 vasos de esos al día, es decir, 2.500 cc. Entonces, eso es uno de los regalos más bonitos que yo puedo darme a mí misma, hidratar mi cuerpo, porque no hay una célula de tu cuerpo que no necesite agua. Entonces, para fomentar el bienestar, pues ese es uno de los grandes regalos que podemos darnos. Y otro es activar la química del amor. El amor es bienestar, o el bienestar es amor, es directamente proporcional. El poder de la oxitocina. Mauri empezó con un abrazo a nosotros mismos, y esa capacidad de poder darnos amor a nosotros mismos es importante. Y si se lo puedes dar a los demás, pues muchísimo mejor. Desde que estábamos en la misa, que es ese momento de acción de gracias, todas las lecturas fueron escogidas y seleccionadas para orientarnos al amor, para enfocarnos, porque donde se pone el foco, ahí se pone la atención, ¿verdad? En este momento una de las cosas más importantes es que todo el mundo quiere robar nuestra atención, y por eso cada vez estamos más inmersos en una cantidad de redes sociales, de cosas, no sé qué, que roban nuestra atención, y a veces estamos más conectados con la gente que está, los primos que tengo en China, que con la gente que tengo al lado, porque mientras estoy aquí con mis compañeros estoy viendo el celular o lo que sea. Entonces eso también nos distancia, y entre menos oxitocina, más cortisol, y viceversa. Entre menos cortisol, más oxitocina. Por eso es tan importante cultivar los vínculos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se activa? Muy sencillo. Los abrazos, el contacto humano positivo, el reír, el charlar auténticamente con amigos, con compañeros, y dedicar tiempo a lo que nos gusta. ¿Ok? Por eso es que tenemos que tener ese equilibrio tan importante para mantener nuestro bienestar y nuestra salud mental. Y bueno, para cerrar este mensaje, que es uno de los que más me gusta, que es cuidar de sí para cuidar de los demás, aprender a bajar el cortisol, señores, no es un lujo para nada, es una elección fundamental de salud mental, y es una responsabilidad personal, ¿ok? Empieza hoy una respiración a la vez, porque aunque la respiración sea un sistema autónomo de nuestro cuerpo, es también ese control remoto de nuestra calma. Cuando nosotros estamos, alguien nos inflama la amígdala, pues tenemos que respirar para no ser reactivos, ¿ok? Entonces es importante una respiración a la vez, un abrazo a la vez, ser felices y cuidar de nosotros mismos para poder cuidar de los demás. Gracias.